Buenos días, saludos a todas las personas que nos siguen siempre y nos apoyan en nuestro canal. Eh, Ahora estoy terminando de revisar algunas de los informes que he estado recibiendo, hablando con algunas fuentes, y me parece que el régimen en estos momentos está probablemente enfrentando una crisis que no debe ser menor para ellos, porque básicamente es el hecho de que ellos probablemente no pueden cumplir con lo que le han ofrecido a Estados Unidos, que es el tema de evitar el caos, ¿no? Hemos visto cómo Delcy Rodríguez, el régimen, ha estado en una campaña básicamente mediática muy importante y muy insistente, con mucho ruido para tratar de denunciar una supuesta conspiración, que todo es, por supuesto, mentiras mediáticas que se están haciendo, es parte de una campaña, que no está pasando nada en Venezuela, que la respuesta que ella dio, que todos los venezolanos saben que fue terrible, fue absolutamente insuficiente, pero además criminal, porque se produjo, como dijeron muchos de los rescatistas que están regresando a Estados Unidos o que han venido regresando a las últimas horas: si hubiésemos llegado más temprano, probablemente hubiésemos salvado innumerables vidas que no se salvaron debido a la tardanza, a la lentitud de la respuesta. Y esto lógicamente está provocando un gran malestar. Ya sabemos, hay una encuesta de Atlas Intel que está midiendo el problema grande que significa el rechazo enorme que hay entre los venezolanos por la respuesta al régimen y la mala imagen que le ha quedado a la... No es que la tuviera mejor, pero se empeoró ahora la imagen terrible de la Fuerza Armada, como calificada como de las peores instituciones en Venezuela, junto al interinato. Y esto es un tema, por supuesto, que le debe estar preocupando mucho al régimen, porque viene a mostrar básicamente, sobre todo a Estados Unidos, que las cosas pueden salirse de control en Venezuela en cualquier momento. Y esta es la reacción, o sea, esta es la razón por la cual vimos ayer una Delcy totalmente enardecida, ¿no? Casi que perdiendo los cabales, atacando a todas estas personas que ella dice que están conspirando en su contra, etcétera. Se está jugando el pellejo, porque en el momento que Estados Unidos vea que Delcy Rodríguez no es garantía de ninguna estabilidad, de ninguna, digamos, control del caos, fundamentalmente. No es que Estados Unidos piense que Delcy es la gran estadista, no, es simplemente que cumpla ese trabajo concreto de evitar que el chavismo se desboque o que se produzca un caos en Venezuela. Cuando eso ya no es garantía, se pierde el sentido por completo de la justificación que mantiene hasta ahora desde ahí, de acuerdo a Estados Unidos. Hay información muy interesante acerca de también cómo los grupos los cuerpos de seguridad en Venezuela están desbocados, están monitoreando las fronteras. Anoche una fuente interesante desde el estado Falcón, de la península de Paraguaná, me reportó que hay una cantidad importante de movimientos de los cuerpos del SEBIN y sobre todo del DIGESIN en las costas de Falcón, en la península de Paraguaná, a ver si logran evitar o identificar la llegada de María Corina Machado a territorio venezolano. Ellos esperan que se produzca, obviamente, a través de Curazao o de Aruba, que entre de una manera como similar a la manera como salió en diciembre pasado, con ayuda de estas organizaciones privadas, digamos, de seguridad de Estados Unidos. De modo que hay una paranoia tremenda. Se han designado comisiones para monitorear todos los sitios fronterizos a fin de evitar bloquear, ¿no? La llegada de María Corina, contraviniendo, como lo han hecho ellos, esta supuesta orden que recibieron, de acuerdo al Wall Street Journal, del propio presidente Trump, que le dijo que no le dijo a Delcy Rodríguez en una llamada telefónica el viernes pasado, no este, sino el anterior, eh, eh, el viernes inmediatamente después del terremoto, que no solamente no interfirieran en
en el ingreso de de María Corina Machado a Venezuela, sino además que ni se les ocurriera tocarla, ¿no? Y entonces, pero bueno, el régimen siempre juega a dos niveles. Por un lado pinta una cara de yo no fui, pero por otro lado está operando como sigue operando a diferente nivel, contraviniendo todas las incluso disposiciones que Estados Unidos o las indicaciones que les ha enviado. Hoy, otro elemento interesante, muy importante, son apreciaciones, ¿no? Hay sectores, hay analistas de grupos importantes en los Estados Unidos que están pensando que eh, toda esta situación de descalabro, todo el tema de la crisis social que ha producido el terremoto, pero sobre todo la respuesta del régimen, pudiera generar un proceso de adelantar las elecciones en Venezuela. Esto es un análisis que publicaron el fin de semana pasado, este fin de semana, mejor dicho, el grupo de analistas de riesgo político que se llama el Eurasia Group, el grupo Eurasia, que analiza todos estos conflictos políticos en países como Venezuela, y llegaron a esa conclusión, que todo este desastre puede ayudar a empujar el tema de las elecciones. Otro tema fundamental que tiene que ver con todo este impacto de la respuesta y de las consecuencias que ha tenido los terremotos en Venezuela para el régimen, es un trabajo que acaba de publicar el New York Times, que por cierto coincide con un trabajo bastante similar que publicó la organización, creo que es la SOS Orinoco, o el grupo que trabaja con esos temas, que utilizaron imágenes satelitales para probar cómo la mayoría del desastre que ocurrió en La Guaira ocurrió en unidades o en urbanizaciones. Obviamente se produjeron toda clase de derrumbes, pero las que resultaron mayormente afectadas, aplastantemente afectadas, fueron las viviendas construidas por el régimen, y el New York Times particularmente describe como todas las viviendas de interés popular que formaban parte de urbanismos como el Hugo Chávez, Palma Real, etcétera, y otros. Estamos hablando de probablemente miles de apartamentos y decenas de miles de familias afectadas. Fueron en edificios construidos sin regulaciones técnicas, sin respetar los códigos de construcción, y además hecho de una manera rápida, violenta, solamente para atender una agenda populista del régimen de Chávez y después de Maduro y Delcy. Y esto justamente es parte del cuestionamiento. Se menciona a una compañía de Turquía que estaba al frente de la construcción. Trajeron aparentemente los materiales desde Turquía en barcos, incluso personal turco, pero básicamente hay testimonios que cita el diario de que algunas de estas viviendas se construyeron en un tiempo tan corto como en una semana, increíblemente. Edificios enteros, y ya se ha visto no solamente en las imágenes de las redes sociales, sino en declaraciones de personas que conocían. Los materiales usados fueron probablemente los no apropiados, las fundaciones que se establecieron para esas viviendas. Y bueno, y esto ha generado, o el otro problema también relacionado con esas viviendas y con los escombros, que es el tema de las famosas caletas, que está escalando ahora, de acuerdo a un reporte del Wall Street Journal. El Wall Street Journal publicó la misma información que yo había publicado previamente, hace una semana, sobre por qué Diosdado Cabello estaba bloqueando el trabajo de los rescatistas de Estados Unidos en estas zonas, ¿no? Y se sugiere exactamente la misma idea, que la misma información que transmitimos, de que había la existencia de depósitos de oro. Cita el testimonio importante de un rescatista de origen chileno que dice que ellos encontraron más de una docena de cajas fuertes en los escombros. Y estas cajas fuertes, obviamente el régimen estaba encima, y era parte de la razón por la cual Diosdado Cabello ordenó la persecución, no solo de esa persona, de ese norteamericano rescatista
que salió en el video, ¿no? Que se hizo viral en todas partes, sino también de otros rescatistas de otras nacionalidades que estaban siendo constantemente acosados para evitar que se metieran muy al fondo, ¿no? Y eso lo dijimos, pues hay testimonios importantes que están bajo conocimiento de Estados Unidos, por cierto, de cómo estas personas encontraron lugares con incluso lo que parece ser lingotes de oro dentro de los escombros, y esto es parte, lo que ha hecho el Wall Street Journal en su artículo de hoy es solicitar, ha demandado que el Departamento de Estado debe abrir una investigación sobre ese tema concreto de las caletas, de modo que esto está generando un ruido que quizá va mucho más allá de lo que el régimen está controlando. Definitivamente el régimen está en una campaña desatada, en una situación de emergencia, de alarma. Lo vimos en el rostro de Delcy Rodríguez, y básicamente el gran temor, como dije al principio, es que que esto se salga de control, porque hay realmente, y esto unido a un posible retorno de María Corina, crearía unas condiciones absolutamente que podrían convertir al país en inmanejable para el régimen y podría obligar a Estados Unidos a tomar otro tipo de decisiones. Esas son cosas que están, por supuesto, en pleno desarrollo en este momento, así que estaremos pendientes. Hay otra información que estamos procesando sobre algunas decisiones que Estados Unidos aparentemente está obligado a tomar, o probablemente se van a anunciar esta semana, pero todo va a depender de cómo evolucione la situación en estos momentos de cara a la situación política que hay aquí en los Estados Unidos con respecto a las elecciones legislativas. Bueno, seguimos entonces en esta cobertura, en este monitoreo. Cualquier novedad estaremos en contacto como es de costumbre, y como siempre les digo, que Dios los bendiga.